Muy buenas y bienvenidos a esta edición de MKT Talks. Soy Jordi Nexus, es un placer participar en esta iniciativa de Marketing Insider Review, una iniciativa para realzar y dar voz a todas aquellas figuras importantes del marketing. Hoy estamos especialmente contentos porque tenemos con nosotros a Raquel González, responsable de comunicación de El Tenedor o creo que de Fork. Ella misma nos lo cuenta. Adelante, Raquel. Hola, muy buenas. Nada, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Y sí, como bien dices, desde hace una semana somos The Fork. Como ya sabéis, El Tenedor es una marca internacional. Estamos en 22 países y ya en todos los mercados se llama The Fork y ya solo quedaba cambiar el nombre en España. Y nada, desde el pasado 18 de mayo ya somos The Fork. Pues estamos encantados de tenerte aquí en The Fork y que nos haya hecho esta explicación. Además, bueno, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, de actitud, de valores, de maneras de hacer y de muchas sorpresas más que tenemos preparadas. Primero de todo, quiero remarcar, tú vienes del periodismo clásico y ahora mismo estás en comunicación corporativa. ¿Es así? Sí, totalmente. Yo siempre digo que soy periodista de profesión y de vocación. Yo empecé a estudiar periodismo porque me encantaba y me apasionaba el mundo de la comunicación en toda su extensión. Y mis primeros trabajos dentro del mundo de la comunicación fueron de periodista. Estuve trabajando en Europa Press, también en Radio Nacional como locutora de radio. Y hace ya 12 años di el salto a lo que llaman mis compis del periodismo el lado oscuro del periodismo, que es la comunicación corporativa. Al final... sí que es un trabajo completamente diferente, ¿no? Das el paso pues, a lo que es la comunicación empresarial, pero he descubierto un mundo que me encanta, que es el del marketing digital, el de las redes sociales y el de la comunicación corporativa como tal. Y la verdad que creo que ahora no volvería al lado del periodismo, aunque me sigue gustando, como te decía, la comunicación en toda su extensión. Genial. Tengo que decir que por estar en el lado oscuro te sentimos llena de luces aquí, ¿eh? Esto que quede muy clarito. Pues bien, vamos a hablar de algunas cosas. Leí la entrevista que te habían hecho en Marketing Insider Review y vi muchas cosas que me gustaban. Me gustaban porque compartía contigo, ¿no? Me gustó muchísimo esa frase de la vida es un aprendizaje, ¿no? Además, teniendo en cuenta que tú entraste en The Fork, que es una startup, entiendo que ahí los aprendizajes son a marchas forzadas. Tengo experiencia en startups y me he dado cuenta de que lo que hay que tener es cintura, ¿no? Capacidad de adaptación en todo momento e ir aprendiendo todo aquello nuevo que nos va saliendo. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso de aprendizaje y un poco también sobre esta visión que tienes de que la vida es un aprendizaje, de que incluso los peores momentos cargan grandes lecciones. Totalmente. Al final, cuando tú empiezas a trabajar en una startup, yo empecé en El Tenedor, en The Fork, hace ya 12 años. Imaginaros, era ya 2009. La empresa se crea en 2007, pues llevaba andando 2 añitos. ¿Qué ocurre? Que era una startup. Una startup, el ritmo es frenético, es totalmente distinto al de una multinacional, lo que se ha convertido años más tarde. Y todos hacíamos de todo. Yo empecé en el departamento de marketing como asistente de marketing y aprendí muchísimo. Para mí ha sido una gran escuela, está siendo una gran escuela. Estos primeros años no había comunicación como tal. ¿Por qué? Porque al final era un departamento que no existía, que no se había creado porque en ese momento pues no era necesario, porque dentro de una startup ya sabes que en su recorrido hay diferentes prioridades. En aquel momento lo importante era tener una buena base de datos de usuarios, tener restaurantes que ofrecer a los consumidores, perfeccionar la parte técnica. Al final teníamos un gran reto por delante, que era asentar en el mercado una app de reservas de restaurantes online, ¿no? Y si nos fijamos en aquella época, ya hacíamos muchas cosas online, como era reservar un viaje o unas entradas de teatro, pero lo de los restaurantes todavía no lo teníamos tan interiorizado, ¿no? Éramos mucho de coger el teléfono y llamar. Es uno de los hábitos contra los que hemos luchado durante este tiempo. Sí que es cierto que el trabajo de una startup al final te obliga a una adaptación constante y a una flexibilidad total y absoluta. Creo que es una parte muy divertida. Yo he disfrutado muchísimo de la etapa startup justo por eso, porque te obliga a ser muy creativo, muy adaptable, muy flexible y estar constantemente en movimiento. Sí que es cierto que otra de las partes positivas es que tienes mucho margen de error, me refiero, que tienes mucho margen para probar cosas nuevas. Y eso es lo que hicimos durante los primeros años en El Tenedor, ¿no? Hasta 2014, que nos compra TripAdvisor y ya pasamos a la gran familia TripAdvisor y nos convertimos en una multinacional, pasamos de estar en 3 mercados a 11 y ese cambio también fue brutal.
y fuimos aprendiendo. Ha sido lo que decías antes de que la vida es un aprendizaje constante. Mi evolución dentro del tenedor ha sido un gran máster, ¿no? Porque sí que una vez que pasamos a formar parte del grupo TripAdvisor, pues empezamos a funcionar de otra manera, pasas de una startup a una multinacional y también aprendes muchas cosas en el camino, ¿no? Aprendes de los ritmos de trabajo, de los procesos, que a lo mejor en una startup estás todo mucho más en movimiento y es todo mucho más rápido, ¿no? Y la verdad que yo me siento muy afortunada de haber podido desarrollar mi carrera en el tenedor. Ya una vez pasados los primeros años de la startup, que estaba en marketing, pasé a formar y a liderar el departamento de comunicación, que era lo mío, ¿no? Que era a lo que yo me dedicaba, de comunicación corporativa. Y desde entonces también ha sido un crecimiento constante a medida que ha crecido la empresa. Lideraba la comunicación en España y las redes sociales, pasé a coordinar la comunicación internacional de todo el grupo durante 2 años y ahora estoy liderando la comunicación en España y en Portugal y LATAM, y Latinoamérica. Y para mí es muy emocionante, es un reto apasionante porque esto de crear y empezar a lanzar la marca en otros países y ver cómo crece, darla a conocer, tratar con los medios de otros lugares, es muy enriquecedor, porque no en todos los lugares la prensa funciona de la misma manera. Y realmente estar en una empresa como TheFork, que está en tantos mercados, en 22 mercados, me ha ayudado mucho a tener ese conocimiento global de cómo funciona la comunicación en otros mercados. Y la verdad que no me puedo quejar. Ahora, entre las últimas novedades que hemos tenido y que han sido procesos también interesantes desde un punto de vista de comunicación, está lo que hablábamos al inicio, el cambio de nombre de la marca, ¿no? De pasar de ser el tenedor con nombre español a pasar a tener la marca internacional, ¿no? Entonces, todas estas pequeñas cosas que han ido pasando durante estos años, pues al final me han ayudado mucho a crecer como profesional. Bueno, sin duda vemos que la actitud es clave, todo esto que cuentas y en cómo te tomas las cosas y en cómo ves cada cosa como una oportunidad. De otro lado, pienso que es muy interesante que hayas empezado haciendo de todo en una startup para luego poder dedicarte a la comunicación, ¿no? Pienso que te da una visión muy integral de todo lo que debes haber vivido y de cómo comunicar el mensaje. Es maravilloso esto que cuentas, ¿no? Las diferentes formas de hacer de una startup, del falla rápido, aprende rápido, etcétera, a una multinacional donde aprendes que hay unos procesos que funcionan y a los que te adaptas para seguir continuando en la misma línea, ¿no? Bien, pues vamos a seguir, si te parece. Tú hablas mucho de aprender en la vida. Además, me consta que en esta pandemia no perdiste un minuto, estuviste hábil, estuviste eficaz y escribiste un libro, que no es poco, ¿no? Un libro que se llama Mentorízate. Porque todos tenemos claro que, bueno, que cuando eres pequeño pues tienes una escuela, una universidad y demás, pero luego en la vida te encuentras en esto, ¿no? Tengo que aprender 1000 cosas y somos muchísimos los que recorremos a Internet. Así que cuéntanos un poco el cómo nació y el qué encontramos en este libro, porque recuerda que nos está viendo un montón de gente que tiene ganas de aprender en el marketing, tiene ganas de lanzarse a todo esto y seguro que apreciarán tus palabras. Pues te cuento, el ebook Mentorízate, que es de descarga totalmente gratuita, surge en el confinamiento junto con un amigo, José Ángel Arias, también especialista en marketing y especialista en redes sociales. Nos surge la idea de por qué no recopilamos en un ebook cómo las diferentes empresas se están enfrentando a esta difícil situación desde un punto de vista de marketing y comunicación. Entonces, nos surge la idea de contextualizar un poco qué está pasando en ese momento, cómo las marcas están respondiendo ante una situación de crisis. Y decidimos entrevistar a 20 profesionales del mundo digital, del marketing online, de la comunicación, para que nos cuenten su experiencia. Al final, los protagonistas reales de este ebook son ellos, son los entrevistados. Vais a poder encontrar entrevistas desde el director de comunicación de Samsung, la directora de comunicación de Heineken, periodistas de la revista Elle, mucho Mundo Lifestyle, o periodistas de Televisión Española o del periódico Expansión, o incluso directores o country managers como Jaime, director country manager de FreeNow, la aplicación de taxis en España. Al final son testimonios, puntos de vista de grandes profesionales que vieron que de un día para otro tuvieron que cambiar sus planes, adaptarse a la situación, comunicar de una forma diferente, actuar de una forma diferente y en todo ello con un hilo conductor, que era la responsabilidad, la solidaridad,
la humanidad. Creo que la COVID-19 ha cambiado nuestra perspectiva de comunicar. Nos hemos tenido que adaptar a comunicar en tiempos de crisis y, sobre todo, en un contexto de una pandemia mundial que estaba tocando temas muy delicados y en el que creo que las empresas, la gran mayoría, hemos respondido muy bien, con mucha solidaridad, con muchas iniciativas bonitas de apoyo real y hemos intentado pues remar hacia adelante por un bien social, muchas veces en contra de los intereses a lo mejor comerciales o económicos de las propias marcas, pero creo que en eso consiste la comunicación en tiempos de crisis, en comunicar siempre desde la responsabilidad. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita la de hacer este ebook, he aprendido muchísimo de los entrevistados, ha sido una gozada poder hablar con ellos, poder conocer cómo han desarrollado sus planes de comunicación durante estos meses, cómo se han enfrentado, cómo lo han vivido ellos de primera mano. La verdad que vuelvo a insistir, para mí la vida es un aprendizaje constante. Creo que lo más bonito de la vida es que te puedes encontrar con perfiles muy diversos y que puedes aprender muchísimo de ellos. Y a mí es una de las cosas que más me gusta, ¿no? El intercambiar puntos de vista, experiencias y al final, pues este ebook va de eso, de experiencias, de que profesionales del mundo digital nos cuenten su experiencia durante estos meses. Así que, ¿qué os voy a decir? Os recomiendo leerlo, es de descarga gratuita y nada, si tenéis un ratito, son 20 entrevistas y un poquito de contexto para que veamos cómo ha evolucionado el mundo del marketing y la comunicación, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia. Así que nada, Mentorízate es una buena lectura para estas vacaciones. Nosotros la tenemos en la lista de lecturas, esto queda clarísimo. Pero solo escuchándote, queremos agradecerte porque creemos que en este momento que hemos vivido todos teníamos la sensación de ¿y cómo hará el otro, no? ¿Y cómo estará encajando esto uno o el otro? Así que hacer este esfuerzo de poder recopilar estas entrevistas y poder dar un poco más de visión a todos los que de alguna manera en algún momento nos sentíamos como aislados, ¿no? Creo que ha habido esta sensación de, bueno, yo hago así, pero ¿cómo funciona, no? Poder ver grandes marcas y grandes profesionales cómo manejan esta situación, creo que puede ser, es un gran, bueno, tiene un gran valor para el momento que hemos vivido. De otro lado, quería comentar, por cierto, ¿dónde descargamos este ebook? Porque sí, lo queremos leer, pero yo ya sé dónde, pero si alguno lo quisiera leer, ¿dónde lo puede conseguir, por favor? Pues está en la web Mentorízate. Si buscáis ebook Mentorízate, lo encontráis directamente el enlace de descarga gratuita. Está en la web mentorizate.es y ahí lo podéis encontrar. Magnífico, pues muchísimas gracias, ya lo veis, ahí tenéis la descarga gratuita de este ebook que sin duda os ayudará a tomar mucha más perspectiva y a ver cómo diferentes profesionales han manejado esta situación. Sin duda estoy totalmente de acuerdo contigo que muchas y muchísimas corporaciones cada vez han sacado su lado más humano en vista de este momento, cosa que se ha agradecido plenamente a nivel social. Bien, está claro que lo tuyo es la comunicación, de esto no tenemos ninguna duda escuchándote aquí hablar, Raquel. Pero ya hay un lema tuyo. Yo voy de lemas, porque sé que tú eres una persona que al comunicar pues lo haces bien, lo haces con lemas y quedan claras, ¿no? Y me gustaba mucho ese de hablando se entiende la gente. Y luego había una puntualización que me captó la atención, que dices, a veces no es el qué, es el cómo. Entonces, yo creo que con este frame que te marco, con este marco, podrías comentarnos un poco cómo aplicas esto en The Fork al día a día, en cómo generáis la comunicación, cómo os habláis y en cómo especialmente vigilas el cómo, no tanto el qué, sino el cómo. Todo tuyo. Yo creo en la comunicación firmemente, ¿no? A mí me encanta comunicar, yo os lo he dicho, soy apasionada de la comunicación y por eso mi lema es hablando se entiende la gente y es algo que aplico en mi vida personal y profesional. Creo que la comunicación corporativa juega un papel clave y determinante dentro de las empresas, tanto a nivel interno como a nivel de comunicación externa. Desde The Fork siempre hemos creído mucho en la comunicación y, de hecho, casi no desde el principio, pero casi empezamos a hacer comunicación, o bien ya era con usuarios o bien ya comunicación en prensa. Para mí, en mi día a día, y hablando un poco de valores, ¿no? Recuperando antes que comentábamos el tema de los valores, creo que en la comunicación tenemos que tener unos valores muy claros y para mí los fundamentales es comunicar siempre con responsabilidad, con transparencia, con honestidad, con solidaridad y humanidad, especialmente cuando hay situaciones de crisis que así lo requieren. Creo que es muy importante esa reactividad y esa interacción con los medios de comunicación. Creo que tenemos que facilitarles el trabajo. Realmente también creo que debemos tener ese puntito de originalidad para crear contenidos que realmente interesen a los medios de comunicación. Actualmente el flujo de información debido pues, a cómo ha cambiado el contexto. Al final tenemos mucho acceso a información, las marcas comunicamos mucho, tenemos muchos temas
que consideramos súper interesantes, pero que a veces no lo son tanto desde un punto de vista de un periodista, ¿no? Por lo tanto, creo que esos valores son muy importantes. Y ese punto de innovación y creatividad creo que cada vez está siendo más determinante. Decías antes que no es tan importante el qué como el cómo lo transmitas. Creo que tenemos que darle un giro a esos temas y a esos contenidos, a esa forma que tenemos de comunicar. En los últimos años hemos asistido a una transformación total y absoluta de la comunicación, sobre todo a nivel digital. Han cambiado los formatos, ahora sabemos que el formato vídeo triunfa, han cambiado los canales, las redes sociales forman parte clave dentro de la estrategia de comunicación de cualquier compañía. Y esto lo hemos visto, se ha puesto de manifiesto y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Cómo Instagram o TikTok se convirtieron en claves para nuestro entretenimiento durante la pandemia o cómo Twitter, entre comillas, ha resurgido. Es decir, antes de la pandemia como que lo teníamos un poco más olvidado y con la pandemia hemos visto que es una fuente de información que usamos. Y por qué no hablar de LinkedIn al final, es una red de interacción profesional muy importante. Con lo cual las empresas, las compañías a nivel de comunicación tienen que tener muy claro tanto el qué quieren comunicar, es decir, qué contenido está generando la empresa que puede ser susceptible de interés a los medios, cómo lo vamos a comunicar, qué formatos vamos a elegir, qué canales vamos a seleccionar y, sobre todo, hacerlo siempre, como os decía, desde esta honestidad, de esa transparencia. Creo que es la base de nuestro trabajo y es lo que yo intento aplicar día a día en el mío. A mí me apasiona mi día a día porque me permite comunicar las cosas que hacemos desde The Fork, buscar siempre ese punto original, ese punto creativo de innovación, estar en contacto con los periodistas, escucharles, creo que es una parte también fundamental, saber qué les interesa o qué les encaja, qué requieren. Yo hay veces que simplemente les pregunto, ¿estáis trabajando en algún tema en el que os podamos ayudar? ¿Por qué? Porque a veces son ellos los que te dicen, pues mira, estoy preparando un tema, ¿tenéis datos de esto o de esto otro? Al final es una colaboración constante con los periodistas y la verdad que hace que cada día sea un poquito diferente y yo siempre intento asumir cada reto como el primer día, ¿no? Con el mismo entusiasmo y energía. Y la verdad que también es así el espíritu de The Fork. Yo comparto muchos de mis valores, son los valores de la compañía, ¿no? Tenemos mucho espíritu innovador por haber sido una startup, tenemos mucho espíritu de trabajar en equipo, tenemos un equipo lleno de talento, de energía, cualquiera que visita nuestras oficinas lo nota, lo siente. Y además, pues siempre nos hemos ceñido mucho a esa transparencia, a esa honestidad en todo lo que comunicamos. Valores que es verdad que también se han visto potenciados en la época de la COVID-19, donde al final, como comentábamos antes, las empresas hemos hecho un gran esfuerzo para mostrar nuestro lado más solidario y para comunicar con más responsabilidad que nunca. La verdad, Raquel, es que eres una mina de contenido, ¿eh? Podríamos tener aquí tirándole el hilo. A mí no se me paran de encender ideas escuchándote, pero solo quiero remarcar una de este último comentario, ¿no? Muchas veces cuando comunicamos pensamos en transmitir un mensaje, pero fíjate cómo has puesto el tema de la escucha como algo principal, ¿no? Muchas veces pensamos que comunicar es solo ir hacia un lado, pero es extremadamente importante que sepamos escuchar, que sepamos saber qué es el cómo decir, el cómo llegar, y muchas veces es escuchando, el gran olvidado de la comunicación, diría yo, ¿no? En muchos casos. Así que nada, como bien decía, te podríamos tener aquí horas porque sé que daría de sí y sé que saldrían muchos más temas como los que van saliendo de manera espontánea a lo largo de esta entrevista. Pero bueno, vamos llegando al final y a mí me gustaría, pienso que puede ser de mucho valor, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando? Porque hay mucha gente que va a ver estos vídeos, que está proyectando una carrera, está viendo opciones, está aquí buscando diferentes modelos. ¿Qué le dirías tú a tu yo de hace 15 años, 10 años? Pon por ahí. Adelante. Pues lo primero que le diría, yo no soy mucho de dar consejos, pero sí que lo primero que diría es que para que los demás confíen en ti, tú tienes primero que confiar en ti mismo. Creo que la confianza en uno mismo es muy importante. Creo que también invertir en formación es vital. Pero también la parte práctica es fundamental. A andar se aprende andando y en cualquier trabajo también se aprende trabajando, probando. Al final yo todo lo que he aprendido a lo largo de estos años en mi carrera laboral lo he aprendido pues enfrentándome a proyectos, a retos. Creo que debemos perderle un poco el miedo al fracaso, intentar las cosas, que no nos frene, que al final tenemos que aprender, tenemos que sacar la mejor lectura, la mejor enseñanza de cada éxito, de cada fracaso y de cada persona que nos encontramos en el camino. Creo que lo que decía antes, vivimos una sociedad muy diversa en la que todos tenemos algo que aportar y creo que es muy bonito y muy bueno el poder ir aprendiendo de los demás. Antes señalabas la parte de la escucha como una parte fundamental. Creo que saber escuchar
es muy importante. También es importante saber comunicar lo que cada uno hace. Es esto que se dice de lo que no se comunica no existe. Creo que para darnos valor profesional también tenemos que mostrar lo que hacemos y de lo que nos sentimos orgullosos, ¿no? Así que para mí el principal consejo sería pues un poco perder ese miedo al fracaso, intentar las cosas, asumir nuevos retos, aprender de cada paso del camino, éxitos, fracasos, gente a la que nos encontremos y también formarnos siempre que podamos. Creo que el saber no ocupa lugar y creo que tenemos una ingente cantidad de información a la que podemos acceder de una manera fácil y creo que nos nutre. Al final, los profesionales del marketing y la comunicación tenemos que estar constantemente actualizándonos. Y, por supuesto, confiemos en nosotros mismos, en nuestras cualidades. Creo que todos tenemos mucho que aportar. Así que todo empieza por creer en uno mismo. Magnífico. Cree en ti mismo, fórmate y piérdele el miedo al fracaso porque detrás hay grandes lecciones. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí, Raquel. Así que muchísimas gracias desde Marketing Insider Review por regalarnos tu tiempo y por compartir todas estas enseñanzas con esta vitalidad que te caracteriza. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer. Nos vemos pronto. Genial, hasta pronto. Y para vosotros, ya sabéis, en breve tendréis otra edición de MKT Talks para poder seguir inspirándose en los mejores. Nos vemos bien pronto.